Que Dios les bendiga a todos ustedes. Venimos nuevamente a través del Ministerio Aliento, que se relaciona al Espíritu de Dios en todos y cada uno de nosotros, moviéndose para realizar los buenos propósitos de Dios. Y esperamos que esta semana haya sido y sea y continúe siendo una semana de mucha bendición para todos ustedes. Les pedimos que estén en oración por cada uno de nosotros y que Dios nos continúe llevando adelante de acuerdo a sus propósitos. Es nuestro deseo continuar siempre en comunión con ustedes, porque nuestra comunión con ustedes y cada uno de ustedes es muy, muy importante. Y oramos que Dios continúe obrando entre nosotros. Estamos aquí nuevamente en un salón de estudio en la Universidad de Texas en San Antonio, en la biblioteca Juan Paz, en inglés es John Peace. Y lo que vamos a ver ahora es la continuación de lo que hemos estado reflexionando, examinando y exponiendo de los últimos 3-4 videos. El video de hoy se concentra sobre todo en el Evangelio de Marcos. Si ustedes van conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 1, es muy sencillo y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si ustedes tienen su Biblia con ustedes, yo les suplico que la tengan abierta, aun cuando tenemos las citas bíblicas en este video. Es bueno estar examinando todo esto. De modo que la vez pasada, nosotros hablamos en el video pasado sobre el título, el Hijo del Hombre, el Hijo de la Humanidad, o el Hijo Mortal, el Hijo Terrestre, digamos, Antropos en su humanidad. Y vamos ahora a ver el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se considera el primer evangelio escrito en tiempo de intensa crisis. Y esto fue alrededor del año 70, en la destrucción de Jerusalén y su templo, por la revolución, los celosos celotes, que deseaban liberarse de la opresión imperialista. Y en el año 70 Roma entró con todo su ejército a destruir la tierra de Palestina y dejar todo aquello totalmente hecho trizas, de tal manera que al verlo se reconocía que no hubo ahí alguna población. Muchos salieron corriendo, muchos salieron huyendo de esa digamos, intervención militar de parte de Roma, porque lo consideraba un territorio romano. Y se reconoce que fue el Evangelio de Marcos en ese entonces se empieza a escribir y se reconoce un tiempo de extrema crisis. Por lo tanto, es el primer evangelio que se publica o que se circula. Y aun cuando otros historiadores consideran que hay bastante influencia en Marcos, en su evangelio, de parte de Pedro, también se le considera una influencia muy importante la del apóstol Pablo. Ustedes reconocerán que los primeros escritos en realidad fueron del apóstol Pablo, empezando
digamos, Pablo empieza a escribir sus epístolas en el año 50, más o menos, alrededor del año 50, después de Cristo, o sea, 20 años, entre 20 años después de la crucifixión. Y Marcos empieza a escribir su evangelio alrededor del año 70, que es cuando viene intensamente la intervención del Imperio Romano y aplaca la insurrección de los revolucionarios judíos. Ustedes recordarán el incidente de Pedro en el huerto del Getsemaní, donde Pedro saca la espada porque él estaba comunicado al grupo de los celotes, y ellos esperaban que el Mesías vendría a establecer un reino que iba a reinar por encima de todos los demás, y todos los demás iban a estar bajo ese reino, pero que se consideraba a través de los profetas y de los escritos antiguos judíos que vendría un tiempo de paz. Por lo tanto, entre Pablo y los escritos de Pablo y Marcos hay más o menos un promedio de 20 a 25 años que, digamos, Marcos escribe su evangelio. Sus epístolas se circulaban, en las epístolas de Pablo, se circulaban extensamente alrededor del mundo del mar Mediterráneo, y las epístolas de Pablo fueron para exhortación y guía a los primeros grupos o comunidades de seguidores del Mesías alrededor de sus preguntas que ellos mandaban a Pablo. Pero Marcos es muy importante porque su evangelio nos trata de comunicar la vida de Jesús, el ser humano. ¿Cómo fue la vida de Jesús, al menos durante el ministerio terrenal de Jesús de Nazaret, el Cristo? Aun cuando Marcos contiene mito e historia junto, ¿no? Entonces nosotros vemos que este evangelio viene a ser la fuente básica, el modelo que Mateo y Lucas siguen para escribir sus evangelios. Usan este evangelio de Marcos como un patrón narrativo. Junto con la fuente Q, hay una fuente que se le llama Q, que en alemán quiere decir Quelle, que quiere decir fuente, y esta es la fuente que Mateo y Lucas tenían acceso. Es una fuente oral, o sea, se pasaban historias de Jesús entre comunidades, y de esta manera se conocía la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Mateo y Lucas no son una revisión de Marcos, digamos, ni aún siquiera una expansión del Evangelio de Marcos, sino que ellos totalmente transforman el Evangelio de Marcos a través de sus escritos en sus evangelios, en tal forma que los eruditos perciben a Mateo y a Lucas en una gran rivalidad con el Evangelio de Marcos. En otras palabras, Mateo, cuando sigue su patrón de narración, junto con Lucas, suscriben el Evangelio de Marcos en sus evangelios, aun cuando siguen su patrón de narración. Y lo que esto quiere decir, suscriben, parece que ellos tratan de cubrir la narración del Evangelio de Marcos con sus narraciones de sus evangelios. Y esto es un estudio aparte, obviamente, no tenemos tiempo para detalladamente explicarlo. Ya habrá otra ocasión. Marcos nos ofrece la única historia de Jesús terrenal más antigua, existente hasta nuestros días, y por lo tanto la más original que tenemos en nuestros días. Entre Marcos y Mateo pueden fácilmente existir una década de tiempo.
Si Marcos escribió alrededor de los 70, Mateo empieza a publicar su evangelio alrededor de los 80. Y aún más tarde después aparece el evangelio de Lucas, en 2 tomos obviamente, el evangelio y el libro de los Hechos, ya más o menos en la década de los 90. Marcos no enfatiza los temas de los evangelios de Mateo y Lucas. Por ejemplo, si ustedes observan al leer estos evangelios, y por esta razón yo les suplico que ustedes obtengan para su serio estudio de la Escritura los evangelios paralelos, los 4 evangelios paralelos unos a otros, para distinguir las diferencias del uno al otro al leerlos. La primacia de Pedro, por ejemplo, como el primer líder, cuando Marcos escribe, Pedro es quien tiene la menor importancia en su evangelio. Inclusive Pedro, junto con los demás discípulos, estaba siempre confuso, no entendía lo que Jesús les estaba tratando de comunicar. Y ese es uno de los temas de Marcos. Mateo, por ejemplo, también menciona la iglesia como ya una formación, ya un organismo que tenía comunicación en todo alrededor del mar Mediterráneo, Y en Marcos esto no está mencionado. Marcos nunca menciona la iglesia, sí. Mateo es muy específico en eso. Y naturalmente Marcos no menciona el nacimiento de Jesús, cosa que Mateo y Lucas lo describen de una manera muy detallada. Y algo que nosotros obviamente consideramos como cristianos de suma importancia. Marcos es aceptado en la erudición bíblica como que él creía obviamente en la resurrección, y eso es lo que describe la resurrección de Jesucristo, pero no describe ninguna de sus apariciones después de la resurrección. Si ustedes se dan cuenta y están conmigo y van hacia el final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 8, se cree por la erudición y aquellos que conocen los lenguajes, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se me ha concedido estudiar un poquito el hebreo y el griego, lo suficiente para distinguir, pero los que son eruditos, los que se han pasado toda su vida y se han dedicado a esto en específico, están de acuerdo que el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. El resto fue agregado por un escriba a través de años después para darle una conclusión que armonizara con el resto de los evangelios, ya que el evangelio de Mateo, Lucas y sobre todo el de Juan ya se habían compuesto y ya se estaba organizando, digamos, la escritura y registrando estos 4 evangelios en el canon. O sea, canon es medida de lo que verdaderamente se puede considerar la escritura. Y de esta manera nosotros tenemos que Marcos, entonces, es muy breve, es muy preciso. En fin, el contexto de Marcos es de una intensa crisis de guerra en los años 70. El templo es destruido y eso en su significado es como que si se le hubiera quitado el piso debajo de los pies al pueblo judío. Y había una crisis de guerra entre el Imperio de Roma y los revolucionarios judíos celosos de liberar sus tierras de la opresión extranjera romana. Pero esto, como vuelvo a repetir, es todo un estudio aparte del Nuevo Testamento. Lo que quisieran nosotros que viéramos para provecho nuestro, sobre todo provecho espiritual, es que desde su principio en el Evangelio de Marcos enfatiza que Jesús no quería que la gente supiera que era
quién era él y muestra su lucha con los espíritus. Si ustedes van, por ejemplo, a Marcos capítulo 1, en estos versículos nos mostramos que Jesús está continuamente tratando de mantener en silencio a los espíritus. Y Él les ordenaba, sí. Ahora, Marcos es muy específico en que Jesús no permitía entonces que los espíritus hablasen cuando Él los exhortaba, en su primera ocasión, cuando Él empieza su evangelio, en el capítulo 1, el capítulo 3, y las primeras ocasiones de sanidad en su principio del evangelio. En el capítulo 3, versículos 11 y 12, mas no solo esto, no solo a los espíritus inmundos, Jesús callaba para que no descubrieran quién era Él, sino a la gente que era sanada también, como cuando sana a un leproso. Se dan cuenta al principio del Evangelio, en el mismo capítulo 1. Y cuando sana a un leproso, al final del capítulo, Él le dice que se mostrara al sacerdote como testimonio de ese milagro, pero que no dijera nada a nadie. Y la pregunta que todo esto nos viene a nuestra mente es: ¿qué clase de Mesías es este que trata de no darse a conocer de acuerdo al Evangelio de Marcos? ¿Sí? El griego es muy enfático. Al sanar al leproso y al darle la instrucción en los versículos 43 y 44 al principio, que le encarga, mira, no digas nada a nadie. Entonces, esta sanidad sería solo para testimonio de los sacerdotes, como antes les dije, y el hombre que ya anteriormente leproso, ahora sanado, no se puede contener y lo publicó a cuánta gente le encontraba, porque estaba totalmente impresionado de este milagro. Marcos enfatiza en el versículo 45, en el tercer párrafo de la pantalla, versículo 45, sección B, digamos, que esto resultó en grandes retos para Jesús y explica la dificultad de Jesús en andar abiertamente entre sus contemporáneos, entre el pueblo judío. Cuando empieza a enseñar sus parábolas, otra cosa, con la parábola del sembrador, en el capítulo 4, que ustedes se dan cuenta, y sus discípulos no le entienden, y más tarde le preguntan por el significado de lo que quiere decir, porque pues obviamente no la entendieron. Jesús da la impresión de que no quería que nadie supiera quién verdaderamente era Él. Y si ustedes se dan cuenta, entonces en el capítulo 4, al leer Marcos 4, cuando se encontraba solo con sus discípulos, esta era la enseñanza privada de Jesús a sus discípulos, la enseñanza de los secretos del reino de Dios, por decir así, los misterios que eran revelados a través de continua enseñanza a los discípulos. Y les dice: a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a ellos que están fuera de ese círculo, a ellos solamente por parábolas. Pero luego enfatiza algo muy interesante, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y oyendo no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, esto es muy interesante, porque por esta razón nos damos cuenta cuál es el propósito de esto. Si venía a inaugurar el reino de Dios
el imperio de Dios, por decir así. Entonces, ¿cuál era el propósito de todo esto? En el idioma del lenguaje bíblico, en el griego, en realidad no se decía el reino de Dios, se decía el imperio de Dios, Basilea, del griego. El imperio de Dios, porque ellos estaban acostumbrados a imperio. Ellos vivían bajo la opresión de imperios por siglos y siglos. Este es uno de los pueblos más, digamos, oprimidos en su historia. Algunas veces Jesús se encontraba en ese pequeño círculo de discípulos y en este círculo más íntimo de sus discípulos, Él les enseñaba, trataba de comunicarles del reino de Dios. Pero Marcos es muy específico, que ellos todavía no le entendían. Y podemos escudriñar un poquito más esto. Pero a fin de cuentas, como ustedes se recordarán, hubo ocasiones en que llevó a Pedro, Jacobo y Juan, por ejemplo, en la ocasión de la transfiguración, y como también en el huerto de Getsemaní los acercó a él más. En fin, pero si observamos en la narración del capítulo 4, y si ustedes tienen abierta ese capítulo en sus Biblias, se darán cuenta que en el capítulo 4, la parábola del sembrador termina diciendo, nada menos, en el versículo 9 y en el versículo 23 de ese mismo capítulo. Y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esto nos indica que no todos estaban entendiendo. Pero esto, el que tiene oídos para oír, oiga, es una cita del tradicional Shema del Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 6. Si ustedes mantengan su Biblia en el capítulo 4 de Marcos. En el capítulo 6, yo se los puedo poner aquí, versículo más enfocado, versículo 4 al 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema de Israel en el Deuteronomio 6 es con sumo énfasis a oír inteligentemente. Es lo que quiere decir Shema, un escuchar inteligente y con discernimiento, con entendimiento. El hebreo es de esta porción que es el corazón de las enseñanzas judías en el Torah. El hebreo es Shema Tishmeo, del verbo Shema repetido 2 veces. Oye Israel, oye Israel. Yo lo puse así en esta pantalla, aunque en nuestra Biblia muchas veces está una vez. Oye Israel. Pero el énfasis del hebreo es doble. Oye Israel, oye Israel. Y esto es en relación también cuando Jesús enseña, Él repite muy seguidamente, en verdad os digo, es como un llamado de atención. Implica la misma llamada de atención de oye Israel. Shema implica oír inteligentemente, pero con implicación de obediencia. Escuchar y obediencia están juntos. En el hebreo, a menos que uno responda en obediencia, no ha escuchado. En otras palabras, mientras que no responde en seguir la instrucción, no ha escuchado. Y este es el enfático énfasis del Shema hebreo en Deuteronomio 6. En este sentido y significado, Jesús le habla a su pueblo en el primer siglo, pero Él va más allá al decir, el que tiene oído para oír, oiga.
Y vuelvo a repetir, esto implica al menos dos cosas: que la gente en general no le iba a oír. Y eso lo enfatiza Marcos continuamente, y que quizá algunos pocos le llegarían a escuchar. En este círculo pequeño podríamos haber incluido a los discípulos, aunque Marcos continuamente nos enfatiza que muchas veces no le entendían. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? El Evangelio de Marcos presenta a Jesús en su ministerio terrenal como un ser muy solitario y no entendido. No todos le entendieron. La única persona que pareció haber repentinamente comprendido lo que Jesús había comunicado todo el tiempo hasta este momento en que llega en la ocasión en la que Pedro hace su confesión en Marcos 8, tú eres el Cristo. Le dice, y parecía que lo entiende, pero luego se contradice ese entendimiento, porque cuando Jesús habla de que él iba a entregar su vida, tan solo 4 versículos después, Jesús reprende a Pedro como alguien que no tenía ningún entendimiento y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Tus pensamientos y tus valores son terrenales. La palabra Satanás no significa nada en esto excepto el que se opone, el que trae oposición a lo que es cualquier designio, plan de Dios. En este caso, y por esta razón, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y en esto vuelve a enfatizar Jesús que sus entendimientos eran muy limitados. El ministerio de Jesús de Nazaret en Marcos, vuelvo a repetir, y no puedo sobreenfatizar lo suficiente, fue muy solitario, aun cuando sus discípulos andaban con él. Vean ustedes, en pequeña manera de ilustración. Sin embargo, Marcos nos dice que nunca le entendieron. El tiempo que ellos anduvieron con él, a través del Evangelio de Marcos, nos indica esto. Y Marcos nos dice que al final de cuentas, ellos tenían unas expectaciones diferentes. Y de ahí siguen Mateo y Lucas para continuar esos temas en sus evangelios. Pero cada evangelio tiene sus propios énfasis y temas, y esto es bastante y profundamente interesante de entender. Al fin de cuentas, en la historia del Evangelio de Marcos, continúa haciendo énfasis de cómo entonces había este pequeño conflicto dentro de los discípulos y de Jesús y el maestro Rabí, el maestro Jesús de Nazaret. Inclusive, si ustedes van a Juan capítulo 6, versículo 66, que es muy interesante, 666, capítulo 6, versículo 66. Si algo podremos hablar del número de la bestia, es todo lo que se opone a Dios, porque este razona de una manera muy terrenal. Y parece que los discípulos están continuamente tratando de entender a Jesús con buena intención, pero siempre tienen conflictos en completamente entenderle. De modo que al final del Evangelio de Marcos, el único que parece entender quién era Jesús al final del Evangelio, cuando todos lo dejan a Jesús, obviamente ellos dijeron, este plan se echó a perder, este Mesías no es el que esperábamos, todos huyeron. Y es crudamente lo que el Evangelio de Marcos nos dice. Y al final, el único que le llegó a entender un poco fue el centurión, encargado de su crucifixión, cuando al verle expirar en la cruz,
algo le tocó su corazón y él dijo verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y de eso hay mucho que decir. Y por esta razón, al final del Evangelio, en el capítulo 16, versículo 8, como antes habíamos dicho, ahí cierra el Evangelio. Marcos nos dice que las mujeres que se acercaron a la tumba después de su resurrección, las mujeres que relata estaban con él hasta el último momento que él expira en la cruz, quedaron aterradas al ser expuesta a lo trascendente de esa experiencia de la resurrección de Jesús. Y ahí termina todo en el Evangelio de Marcos. Como digo, hay mucho que decir, hay mucho que entenderse de esto. Pero por esta razón, ¿no? Yo le titulo a este mensaje o a esta reflexión, Marcos, el Evangelio de conflictos. ¿Qué tipo de mensaje de un Mesías tan esperado es el que Marcos nos comunica? ¿Qué tipo de Mesías nos comunica? Quizá para poder entender un poquito todo esto, quizá el milagro de la alimentación de los 5,000 en Marcos capítulo 6 nos pueda aclarar un poquito esta respuesta. Y si ustedes ven en el capítulo 6, Marcos es breve, al punto, y cierra su narración. Marcos siempre es la más breve de los evangelios. En esta narración del capítulo 6 nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, que les ordenó definitivamente y enfáticamente que entraran y se fueran. Porque quizás ellos eran de la misma mentalidad de los que acababa de alimentar en los 5,000 hombres que vinieron milagrosamente a tomar del alimento que Jesús les daba. Y después de despedir la multitud, se fue a orar. Mateo sigue a Marcos en esa narración de este milagro en el capítulo 14 de Mateo, versículos del 22 al 23. Lucas, siguiendo a Marcos, es breve en su narración de este milagro en Lucas capítulo 9 del versículo 10 al 17, pero no tiene el evento de Jesús caminando sobre el mar como lo tiene Marcos, sino inmediatamente narra la confesión de Pedro, sin la reprensión de Jesús, y eso es muy importante notar. En Lucas, Pedro no reprende, Pedro no es reprendido por Jesús, o Jesús no reprende a Pedro, por decir. Juan, en su narración de la alimentación de los 5,000, describe este milagro de una manera más extensa. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 21, junto con el evento de Jesús que camina sobre el mar. Pero es Juan quien nos aclara qué tomó lugar después de este milagro. Quizás esa tradición de lo que pudo haber pasado después de alimentar a 5,000 se estaba continuamente circulando y Juan tuvo acceso a ella. Y lo que pasa es que la gente que tomó el alimento y vio el milagro, se decían entre ellos, es el profeta que habría de venir. Lo esperaban. Y decidieron hacerle el rey. Pero Jesús rehusó ese plan. Ellos quisieron inmediatamente hacerle su rey, como ustedes se darán cuenta. Pero ¿no era esta la misma mentalidad de los discípulos? En ocasiones le preguntaban a Jesús, ¿vas a establecer el reino ahora? Hubo ocasiones en las que en el Evangelio algunos discípulos le pidieron, deja que nos sentemos al lado de tu trono, uno a la izquierda y otro a la derecha. Querían boletos reservados para la venida del reino. Ellos estaban esperando algo majestuoso,
O sea, su mentalidad estaba totalmente guiada a la monarquía por la descendencia de David. Lucas nos muestra que ellos discutieron inclusive quién sería el mayor en el reino de Dios, imaginándose un reino en una imagen muy terrenal a lo que ellos habían sido expuestos. Si ustedes se dan cuenta, en Lucas 22, aun cuando Jesús les hablaba de su sacrificio en ese mismo momento, en el contexto de la última cena, cuando Jesús toma el pan y lo parte y les dice, tomad, este es mi cuerpo. De tal manera que al morir en la cruz, a fin de cuentas, cumple lo que Él está compartiendo con ellos en el capítulo 22 y habla de su sacrificio. Y ellos, por otro lado, estaban muy intensamente discutiendo quién sería el mayor en ese reino que Jesús les proveía. Y al final, era tan popular este mensaje, y lo podemos nosotros encontrar en Mateo, en Lucas, en Juan, todo esto. Y toda la mentalidad judía estaba esperando un rey del linaje de David. Estaban ellos también enfocados en la monarquía. Y a fin de cuentas, cuando Jesús es puesto en la cruz, Pilato describe su crimen, que era exactamente lo que Jesús mismo había rechazado. Y esto lo encontramos obviamente en el mismo Evangelio de Marcos. A la tercera, cuando le crucificaron, el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Porque los judíos esperaban a ese rey, esperaban una liberación. Pero la pregunta es, ¿qué conflicto en el que Jesús se encontraba en ese momento de tratar de comunicar a ellos el Evangelio de parte de Dios? Esta mentalidad del Rey Mesías tomó siglos en establecerse, empezando en la época de los jueces. Si ustedes se dan cuenta, Primera de Samuel fue cuando por primera vez Samuel era uno de esos jueces que Dios les había puesto al pueblo, y Samuel tenía continua comunión para hablar al pueblo la voluntad que Dios, el consejo que Dios les quería dar. Y obviamente, empezando en la época de los jueces, en esta cita de Primera de Samuel, ellos le piden un rey. Dios no aprueba esta idea humana desde el principio, y sin embargo les concede lo que piden, porque Dios siempre nos va a conceder. Es la manera en la que Dios trató al pueblo de Israel. En el desierto, todos se quejaron del maná. Ay, puro maná, puro panecito de esa, ¿cómo se llama? Como avena, como la hojuela en el rocío de la mañana. Y se quejaron de que en Egipto comían carne y Dios les dijo, está bien, les voy a dar carne, pero no un día, no una semana, no un mes, sino por largo tiempo, hasta que les salga por las narices y se den cuenta que eso no es provechoso para ustedes en este tiempo. De tal manera que la tradición de la monarquía, esta tradición se convierte en una tradición religiosa que ha continuado, se ha, ¿cómo se llama? Mezclado y continuado en todas las tradiciones religiosas judías y cristianas hasta nuestros días. La idea fue muy humana. La monarquía era una forma de protección y seguridad para los pueblos, entre comillas, según se creía, pero terminaba siempre siendo opresiva, jerárquica, clasista, y que alimentaba el ego de los que poseían el poder y la autoridad. Como siempre he dicho, poder y la autoridad corrompen al ser humano. Y esto lo vemos en esta historia de Samuel. Ves de la narración del Antiguo Testamento. Contrario a lo que Dios había diseñado para la humanidad y lo que Cristo nos vino a testificar.
Y ahora nos damos cuenta por qué es que Cristo rechazó que se le declarara rey. Inclusive en su venida y entrada a Jerusalén, muchos tenían todavía en su mente esa idea. No pasaba esta idea de ser una idea humana, donde Dios había sido dejado fuera. Para el judío, el resultado fue catastrófico. A través de su historia, Israel y todo el pueblo judío entendió que el resultado del exilio a Babilonia fue por reyes que tomaron la dirección como a estos reyes les parecía mejor, llevándose al pueblo con ellos a sufrir sus consecuencias. Y como resultado, siempre estuvieron bajo opresión de diferentes imperios, desde el imperio persa hasta el imperio greco-romano en los días de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el ungido. La idea humana de la monarquía nunca trajo los beneficios a este pueblo, que el pueblo conoció al ser seguido por el consejo de Dios anteriormente, a dejarse guiar por el rey que ellos vieron en otras naciones. Esta fue la mentalidad religiosa de poder y dominio que Jesús confrontó en sus discípulos de acuerdo a las narraciones de los evangelios, empezando con el Evangelio de Marcos como sus guías. El Evangelio de Marcos es el más breve y sencillo de los 4 evangelios del Nuevo Testamento sobre la vida del Mesías, Jesús el Cristo. Y a la vez, el Evangelio de Marcos es el evangelio más crudo de todos. No adorna absolutamente los hechos. Es básico, breve, al punto en sus narraciones, que vino a ser el patrón que Mateo y Lucas siguieron en sus evangelios. Entonces, la pregunta, ¿qué hace Jesús con esta mentalidad tradicional monárquica, religiosa, y todas sus obras y tradiciones religiosas muy humanas en sus contemporáneos? Uno solo tiene que ver detenidamente, leer los evangelios para ver que en este caso Jesús empuja sus límites, va más allá de sus barreras religiosas de sus contemporáneos y llama a aquellos que escuchen, aquellos que tienen oído para oír, a seguirle. Vean ustedes, esta es la narración de los evangelios. Es confortante muchas veces convencerse a uno mismo de que está en posesión de la verdad absoluta. Pero esa es una ilusión humana. Solamente Dios es el que revela estas cosas. Por eso es costumbre de los sistemas religiosos pretender que hablan con la autoridad de Dios y por lo tanto no pueden ser cuestionados. Los sistemas religiosos no tienen que ver principalmente con la búsqueda humana de la verdad. De eso no se trata. Se trata más bien en los sistemas religiosos de la búsqueda humana de seguridad, algo que le dé aliento y seguridad al ser humano en su vida finita, transiente, humana aquí en esta tierra. Jesús el Cristo rompió las fronteras religiosas una y otra vez, como leemos en los evangelios, y en su intento de llamar a las personas, continúa haciendo esto para llamarles a una nueva humanidad e incluso de introducirles en su presencia de Dios, que se manifestaba en la plenitud de su propia humanidad, como Jesús de Nazaret, el Cristo. Uno de los principales
principios y uno de los más enfáticos principios que Jesús enseñó fue el tener que perder la vida de uno para encontrarla en Cristo, si ustedes se dan cuenta. Marcos capítulo 8. Y naturalmente conectado con Hebreos 12. Los sistemas religiosos no tienen que ver principalmente con la búsqueda humana, como ya lo dijimos, de la verdad, sino se trata más bien de la búsqueda humana de seguridad. Jesús, el Cristo, rompió las fronteras y continuó rompiendo las fronteras, y esa es la ocasión de su conflicto con las autoridades religiosas de sus días. En su intento de llamar, obviamente, a las personas que le escuchaban a una nueva humanidad, e incluso de introducirles a todos los que escuchaban y entendían un poco, aunque sea, en una presencia de Dios que se manifestaba en la plenitud de su propia humanidad de Jesús de Nazaret. Lean cuidadosamente la crucifixión y dense cuenta de esto. En los momentos más vulnerables y críticos de su vida humana, Jesús estaba tan lleno de vida que continuó dando vida a todos, aún en su proceso de terminar su vida terrenal, aún colgado de la cruz. Estaba tan saturado de vida que la compartía a todos. Al revolucionario, al ladrón revolucionario, que nosotros lo reconocemos como ladrón, pero más bien se traduce como un revolucionario, que estaba a su lado en una de las cruces. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre, en el Evangelio de Juan, le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. A los que ahí estaban, todos los que estaban testificando de este evento, él ora y pide: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca él pensaba en sí mismo, porque tenía tanta vida en abundancia que la dio a los demás. En cada encuentro con las personas, en las narraciones de los evangelios, captamos una visión asombrosa de la convicción de Jesús, de que uno debe ir más allá de la religión y sus tradiciones, que da la ilusión de seguridad, para ser totalmente, romper fuera de eso y venir a ser plenamente humano, como Dios creó a cada uno de nosotros. Vivió esto en todas las circunstancias Jesús de Nazaret. Por eso es toda la gente que vino en contacto con él, llegó a creer que en Jesús estaba presente algo más que la humanidad. Nunca se había enfrentado a este tipo de humanidad. Y por eso lo identificaron con Dios mismo. La humanidad, que era libre y completa, era de una dimensión diferente. La humanidad de Jesús de Nazaret, el Cristo, es lo que el corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos, añoramos vivir. Les pido ahora que vengamos en oración. Eterno Dios, que conoce nuestro ser, que en momentos más críticos de nuestra vida tú has escuchado nuestro llanto, nuestro quebrantamiento, y tú has llorado con nosotros, y que en momentos de mucha celebración tú has reído con nosotros y te has gozado con nosotros, aun cuando nosotros no entendemos totalmente esto. Sabemos que siempre has estado presente en nosotros, porque en nuestro interior llevamos la chispa de haber sido creados para tener comunión contigo, Dios Espíritu eterno, creador de todo lo que existe. En este día, oh Dios, venimos a ti para suplicarte que nos concedas
la sabiduría, el entendimiento que nos trae la sanidad. Porque eso eres tú en nosotros, una esperanza viva de que la vida tiene significado mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. O como el apóstol Pablo lo ha descrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido por el corazón o la mente, por decir, del ser humano. Esas son las cosas que tú has preparado para los que han llegado a conocer tu amor y te aman. Permite, oh Dios, que no solamente nosotros, sino también todos nuestros seres amados y toda la comunidad que nos rodea, aprendamos esto y realicemos esto en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos ustedes, paz, salud en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y estaremos próximamente unidos.